les preguntaba que si alguien podía hacer chat para la clase, para que estemos en contacto y situaciones como la actual, pues nosotros podamos comunicarnos. Bien, entonces habíamos hablado sobre todo de que existen, convencionalmente existen dos tipos de transporte, el pasivo y el activo, de los cuales podemos dividir al pasivo en difusión simple y difusión facilitada. Ya la palabra facilitada les está diciendo que efectivamente hay alguien que está ayudando para que haya una difusión. En la difusión simple no, esta ocurre a través de membranas sencillas y como un papel, un filtro de celulosa, la que usamos para filtrar el café, para filtrar lo que ustedes quieran. Esa es una difusión simple. Y el otro tipo de transporte es el transporte activo, en el cual de manera convencional se han dividido en el primario y secundario. Pero también hay quienes les dicen, es que esos también son transportes aquí de una manera pues más, es una clasificación más antigua en la que decían transporte mediado y transporte no mediado. Y el no mediado pues era la difusión simple, nada más en la que no se requieren proteínas facilitadoras, y el transporte mediado, pues sí, ya sería aquel que sí requiere uno y incluye la difusión, pero aquí sería la difusión facilitada y el transporte activo, porque básicamente en estas dos participan proteínas facilitadoras. ¿Sí? Ya habíamos hablado de que siempre el movimiento de los solutos va a ser a través de una membrana, pues va a ir generalmente de uno de mayor concentración a uno de menor concentración. Entonces, el de mayor concentración siempre se va a desplazar hacia el de menor concentración, generando un gradiente de concentración. Y este tiene que alcanzar el equilibrio en general. Acuérdense que todos los sistemas en la naturaleza tienden al equilibrio. En el transporte también. De tal forma que si hablamos, esto sería si hablamos de moléculas que no tienen carga, como por ejemplo la glucosa. Pero si hablamos de moléculas que sí tienen carga, también se van a desplazar de un lado al otro hasta que alcancen el equilibrio. Pero aquí podemos, si tienen una carga, podemos nosotros no solamente medir su concentración, sino que adicionalmente esa propiedad de carga también la podemos seguir, de tal forma que nosotros podemos ver que se forma un gradiente eléctrico a través de las membranas. Entonces, podemos ver cómo se distribuyen tanto las cargas negativas y positivas a través de la membrana. Este es un proceso, el que se acomoden las cargas positivas y negativas a través de una membrana, es un proceso vital, porque eso es lo que a nosotros, en todos los organismos, en las bacterias, les genera una carga de potencial de membrana, y al cargarse la membrana con esa electricidad, vamos a decir, con esa carga, entonces es como si fuera un pequeño condensador eléctrico que al despolarizarse se genera una energía que ayuda al transporte. Y eso también sucede en nosotros. En nosotros tenemos transporte, dependemos mucho del transporte, incluso nuestro sistema nervioso depende extremadamente del transporte de las cargas, si no, no tendríamos nosotros esa energía eléctrica que es la respuesta la respuesta fisiológica que nosotros tenemos para movernos, que sería una respuesta eléctrica prácticamente. Entonces, por el hecho de que dividimos de esta manera o podemos hacer un transporte o una separación de cargas, pues podemos generar energía en esta membrana que tenemos aquí precisamente en el momento en que se equilibra. Vean ustedes como en este momento pues hay cargas positivas y cargas negativas que se van a distribuir en un momento en que tenemos un potencial de membrana o un potencial en esta membrana mayor a cero, y que cuando este alcanza el equilibrio se despolariza, entonces llegamos a un equilibrio. Bien, entonces, como estamos hablando del transporte pasivo inespecífico, en el que nada más tenemos a la difusión simple, obviamente que vamos a poder
establecer una serie de aspectos que se deben de considerar, como sería la constante de permeabilidad, que la ponemos como P. Realmente en una difusión simple, el proceso va a ocurrir a favor de un gradiente de concentración, como lo vemos ver, ¿sí? Lo vemos aquí con este delta C. Esto quiere decir gradiente de concentración, de tal forma que es en esta difusión pasiva, pues la concentración, la concentración mayor va a ayudar a que se equilibre a través de la membrana la concentración de esas dos moléculas distribuidas, de tal forma que ese va a ser el famoso gradiente de concentración, esa fuerza de las moléculas que van a ayudar a que esto se distribuya a los dos lados de la membrana. Por lo tanto, debe de haber cierta permeabilidad de la membrana, y por eso en una difusión simple hablamos de la constante de permeabilidad P, que es el grado de permeabilidad de la membrana a la sustancia que nosotros estamos viendo. También es muy importante hablar sobre el área o superficie total. Obviamente, si ustedes ya lo pueden imaginar, ¿no? Si tienen una membrana muy grande, pues por allí hay una superficie muy grande y va a haber más transporte. Y la otra es que la difusión siempre se va a producir a través de poros inespecíficos en la membrana. Por lo tanto, dependiendo del tamaño del poro, pues va a poder pasar o no la molécula. Todo esto de la difusión se apoya precisamente en la ley de difusión de Fick, en la que habla sobre el flujo, que es J, del flujo de la molécula de un lado al otro, y podemos denotarla como velocidad de flujo o flujo mismo. Es un proceso que va de mayor a menor, por lo tanto vamos a tener un valor negativo. Vean cómo este término de D se conoce como el coeficiente de difusión. Cada compuesto va a poder tener un coeficiente de difusión que está relacionado precisamente con la permeabilidad, con el coeficiente de permeabilidad. Aquí tenemos lo que sería la parcial de N entre la parcial de XX, y si le quitamos el carácter parcial porque integramos esto, pues obviamente sería el N entre X, básicamente, que sería X la distancia que va a migrar ese compuesto. De tal forma que, si ustedes se fijan, todas las membranas van a tener un cierto coeficiente de permeabilidad dado por la división de D entre X, este coeficiente de difusión entre la distancia. ¿Sí? Obviamente que las moléculas gaseosas como el oxígeno, el CO2, el amoníaco y el agua, pues van a pasar por difusión simple por esos poros de tamaño inespecífico en la membrana. En el transporte facilitado ya tenemos a este facilitador, que va a ser una proteína. Puede también estar funcionando un canal, ¿sí? En los canales hay facilitadores, básicamente. Pero hay otro tipo de proteínas facilitadoras que generalmente les llamamos transportadores. Y son transportadores cuya característica es que son estereoespecíficos. Y esta característica de ser estereoespecífico les debe de recordar cómo se define para las enzimas, ¿verdad? Que reconocen la arquitectura misma de la molécula a la cual se están enfrentando. Sucede lo mismo con esta proteína transportador. Tanto la difusión simple como el transporte la difusión facilitada son dos procesos que van de mayor concentración a menor concentración. Entonces, esos son procesos que se dicen equilibrativos. O sea, cuando ya hay la misma cantidad de un lado y de otro, que se equilibra, ¿sí? Lo de afuera con lo de adentro, entonces decimos que son procesos equilibrativos. De tal forma que cualquier proceso equilibrativo va a tener la tendencia de difundirse a favor de un gradiente de concentración.
El transportador generalmente es una proteína integral de membrana, ¿sí? O también, pues ya dijimos que pueden ser facilitadores. Y la conformación que va a tener va a determinar un canal interior, ¿sí? O un lugar interno que va a estar determinado por el tipo de sustrato que va a acarrear, ¿sí? En una difusión facilitada, al igual que en una difusión simple, no hay gasto de energía. Es otra de las características que tienen ambos procesos de difusión. Las difusiones no gastan energía, no requieren de energía, no hay gasto para que se ocurra la difusión, no hay gasto de energía. Cuando el soluto se une a la parte externa del transportador, pues esta proteína tiene que sufrir un cambio conformacional. En los canales proteicos, por ejemplo, muchas veces se abre el canal y en el momento en que entra la molécula se cierra el canal. Entonces puede haber canales con tapas, sí, con unas tapitas que se llaman, realmente no son unas tapas verdaderas, ¿verdad? Pero son moléculas, se cierra el canal, no necesariamente va a estar siempre abierto y se cierra por diferencia de voltaje o por la presencia de una proteína. Entonces, muchas veces los canales, aunque no cambian de conformación como estos, sí sufren cambios conformacionales aquí. En el momento en que en una proteína transportadora, como estos casos, introduce y luego libera al sustrato hacia el interior de la célula, pues hay también un cambio conformacional en este tipo de transportadores. Por lo tanto, generalmente en un tipo de transporte facilitado como esto, se va a utilizar se nos recuerda más que nada el comportamiento de las enzimas. Las enzimas también tienen cambios conformacionales, como lo sucede en y tienen una cinética muy interesante, que es una cinética hiperbólica de características de saturación. Y este es el gráfico de una cinética de saturación es hiperbólico, como se los enseñaron para Michaelis y Menten, ¿sí? En la ecuación de cinética enzimática. ¿Qué es lo que hace esta proteína de membrana? Pues lo que hace esta proteína de membrana, vean ustedes, es disminuir la energía de transporte. Las enzimas también hacen un proceso muy parecido, nada más que cuando hablamos de enzima hablamos de la energía de activación. Aquí no. Aquí vamos a ver que la energía requerida para el transporte disminuye en comparación a la que presenta una difusión simple. Vean la grande que es la energía requerida para una difusión simple sin el transportador, a diferencia de cuando utilizamos el transportador, ¿sí? Generalmente las proteínas de membrana que facilitan estos movimientos de molécula les podemos llamar transportadores o incluso permeasas, ¿sí? En una difusión facilitada podemos diferenciarla de una difusión simple en tres aspectos, e incluso podemos adicionar un cuarto, en tres aspectos importantes. Tienen las dos cosas en las que ellas coinciden, la difusión facilitada y la difusión simple, es que ambas tienden al equilibrio. ¿Sí? Esa es una cosa que son comunes a ambas. La segunda, que es común a ambas, es que no requieren de energía, ¿sí? Entonces, eso sí son características propias, pero las diferencias, ¿sí? Es que entre una difusión facilitada y una difusión simple, es que la difusión facilitada es saturable debido a que hay sitios estereoespecíficos que se van a llenar a medida de que va llegando el soluto hasta alcanzar una saturación. Y ya no va a recibir más soluto en ese momento. Y en cambio, en una difusión simple, pues no,
siempre va a estar pase, 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 pase. Entonces hay una saturación con respecto a la difusión facilitada. También la difusión facilitada se diferencia de la difusión simple en que es susceptible de inhibición química. Y hay una serie de agentes que nosotros probamos en el laboratorio, como es la N-tilmaleimida, que reacciona con los grupos SH libre de todas las proteínas que se puedan encontrar allí y entonces reduce su movilidad. Y también puede inhibirse competitivamente. Cuando tenemos nosotros una curva de este tipo de saturación, entonces podemos sujetarla a un análisis o podemos más bien ver si existen otras moléculas que se le parezcan y puedan entrar y competir con el sitio donde se une el sustrato. Entonces, a eso le llamamos una inhibición competitiva. Por lo tanto, pueden inhibirse competitivamente como las enzimas, ¿sí? Por esa relación estereoespecífica o esa característica estereoespecífica que mantienen, que algunos otros sustratos pueden tener la mitad o una tercera parte de esa arquitectura estereoespecífica y puede ser tomado por el transportador. De hecho, así ocurre en muchos de nuestras células. Muchas de nuestras células tienen transportadores de glucosa, tienen transportadores de aminoácidos, de vitaminas, no vitaminas difunden, pero tienen transportadores para otros genobióticos y muchos genobióticos que tienen características muy parecidas a las de un azúcar, por ejemplo, el transportador se equivoca y los mete. Entonces, los mete muy lentamente. La diferencia es que ahora van a entrar con menor capacidad, menor velocidad de entrada. Pero también puede, aparte de inhibirse químicamente, puede inhibirse competitivamente, puede ser, déjenme ver cuál es la otra, la cuarta. No, esas son las tres nada más, son las más importantes, ¿sí? Porque la cuarta no aplica para la difusión facilitada. Bien, nosotros podemos diferenciar si un transporte está ocurriendo por difusión pasiva o por difusión facilitada. Cuando hacemos el gráfico de la velocidad de flujo, vean ustedes cómo una difusión facilitada siempre va a proceder en línea recta. En cambio, una difusión simple, una difusión facilitada va a presentar ese comportamiento hiperbólico. Más aún, si nosotros tenemos células que utilizan glucosa, por ejemplo, estas células en el eritrocito y en las células del hígado, ambas contienen transportadores para glucosa, pero se han dividido estos transportadores de glucosa de animales en números, el GLUT1, GLUT2, GLUT3, creo que hay hasta el 6 o 7. ¿Qué significa eso? Pues que cada uno de ellos estas células van a tener diferentes afinidades por el sustrato, de tal forma que ustedes se pueden fijar que aquí tenemos una concentración, una KM, ¿sí? Una KM más pequeña, o sea, con mayor afinidad del GLUT1 de los eritrocitos que la que tiene el GLUT2 de las células del hígado. Si ustedes se fijan, si nosotros tiramos una línea aquí y sacamos la mitad, pues por la de el GLUT2 de las células de hígado, pues va a tener a ver si me sirve esto, así, va a tener obviamente que una KM mucho más grande que lo que podrías tener esta que está más chiquita, ¿verdad? Esta KM para las GLUT2 es mucho más grande, lo cual implica que esta tiene menor afinidad y esta tiene mayor afinidad por la glucosa. Entonces, la KM, por lo tanto, que sería muy parecido a lo que nosotros hablamos de la KM
vamos a decir que es la K de transporte, es la concentración en la cual tenemos la mitad de la velocidad de transporte, ¿sí? Esta KT, y también las moléculas que son transportadas por estos transportadores van a tener diferencias en las KTs o KMs para ese tipo de sustrato. Bien, habíamos visto también entonces este tipo, todas estas características de la difusión facilitada, en la que si ustedes se fijan, ya viéndolo ya ahorita que dijimos que había especificidad de sustrato, hay cinética de saturación, está sujeta. Esa era la que me faltaba, ¿sí? Esta especificidad de sustrato, cinética de saturación, sujeta a inhibición química y sujeta por eso les decía que había una cuarta, aquí, puede inhibirse competitivamente, es saturable, susceptible a inhibición química y es estereoespecífica, es lo que me faltó en la anterior, ¿sí? Y también, si ustedes se fijan, la velocidad de entrada y la velocidad de salida van a tener una velocidad máxima, ya sea cuando entre o salga el sustrato, sí, relacionada por la ecuación de Michaelis-Menten, como si ustedes se acuerdan, la ecuación de Michaelis-Menten para las enzimas nos decía que la velocidad era igual a la velocidad máxima por la concentración del soluto entre la Km más la concentración de soluto. Esa es la ecuación de velocidad. Entonces, aquí en este caso, pues también lo vamos a hacer muy parecido, ¿verdad? La velocidad de flujo, esa es la velocidad de la enzima, o sea, la actividad de la enzima. Aquí le vamos a poner la velocidad de flujo, va a ser igual a la velocidad máxima de flujo por la concentración del sustrato entre la Km, que en este caso va a ser la K de transporte más la concentración del sustrato. Y vean que tiene la misma ecuación. Esto también, pues lo podemos nosotros, si tenemos un gráfico de tipo hiperbólico como este, ¿verdad? En el que sabemos que la KT, o sea, esta KT de flujo, pues va a ser la mitad de la velocidad máxima de flujo. Podemos nosotros dibujarla a través de un gráfico de Lineweaver. El gráfico de Lineweaver nada más es invertir este para arriba y este para abajo y pues hay uno aquí, pues para abajo. Entonces, por eso podemos ponerlo como 1 sobre B0 contra 1 sobre S0. Aquí les puse los tipos de, más bien, cómo se unen las proteínas, si ustedes lo ven aquí en esta, aquí, cómo se une la cisteína que tenemos aquí de esta enzima o de esta proteína hacia el N-etilmaleimida. Este es el NEM. El N-etilmaleimida, si ustedes se fijan, contiene, ¿sí?, un grupo aromático, como lo ven aquí. Y este grupo aromático, al pegarse a través, vean cómo el azufre de la cisteína ataca a este grupo aromático que contiene esta doble ligadura, y entonces se une, y lo que hace es que pues va a hacer que esta enzima ahora ya no se mueva tanto, o esa proteína pierda movilidad, de tal forma que entonces pues así es como actúan ese tipo de inhibidores en la membrana plasmática. Ustedes les hablaron de un experimento en el que iban a enfriar las membranas y otro en el que le iban a poner este compuesto que acabamos de mencionar. Sí, entonces este compuesto que acabamos de mencionar lo que hace es tan voluminoso este grupo de maleimida, ¿sí?, que hace que ya pierda movilidad la proteína que la tiene unida.
Cuando nosotros estudiamos a los transportadores, pues hemos visto que ahora podemos agrupar en una familia muy grande. Hay varios tipos de transportadores. Aquellos que tienen hélices alfa y son canales hélices alfa, como son todos los canales disparados por voltaje, que son canales iónicos y que incluyendo a las acuaporinas que se encuentran en las bacterias, ¿sí? Hay hay otros, estos son de tipo hélice alfa, hay otros, unas porinas que están formadas por proteínas tipo beta que se unen como un barril, y generalmente estas son las porinas estas acuaporinas también existen en animales, y estas que son de forma de barril generalmente existen en las porinas de bacteria. Por ejemplo, también en la familia de la toxina diftérica o en la familia de la melitina, que son los venenos de las abejas, ¿sí? Hay otros que son portadores, entonces pueden ser de tres tipos los portadores: uniportadores, sinportadores y antiportadores. Esos son los tipos de portadores o proteínas portadoras. Y hay muchos grupos. Entre ellos destacan la superfamilia facilitadora, que se llama Major Facilitator Superfamily, que es el AMSF. Son un grupo de proteínas que existen en muchos organismos. También está el transportador de glucosa de la lactosa permeasa de Escherichia coli. Y ahora vienen todos los transportadores o portadores de azúcares, como son el GLUT1 del transportador de glucosa en los eritrocitos, y el GLUT2, el GLUT3, todos ellos. Es una familia en células de mamífero. Hay otros que son sinportadores, porque acuérdense que todos estos son portadores, por lo tanto pueden uniportadores, sinportadores o antiportadores. Un fosfato protón sinportador, un ATP-ADP antiportador en la mitocondria, el de captura de carboxilatos, también en mitocondria, en los de sodio, algún soluto, unos sinportadores, en las células epiteliales, ahí está el sinportador sodio-glucosa, y aquí vienen los transportadores de carbonatos, los antiportadores de carbonatos, etcétera. Entonces, vean ustedes que existen una gran familia, ¿sí?, de portadores, otros tipos de portadores, de aquí otros tipos de transportadores, en los que se incluyen a la superfamilia ABC que vamos a revisar, ¿sí? Entonces, los transportadores se dividen en dos básicamente: acarreadores y canales, ¿sí? Aquí están los canales. Todos estos vean que son los transportadores. Entonces, los acarreadores a su vez pueden ser transportadores de tipo transporte secundario, o pueden ser uniportadores, o si no, también pueden ser de transporte activo primario. Entonces, los acarreadores, que son, los podemos dividir en aquellos que son de transporte activo primario, en las que tenemos a las bombas y a los tipos ABC, o en los de transporte activo secundario junto con los uniportadores. Es pregunta de examen, para que vayan estudiándolo. Bien, entonces vamos ahora a ver todos estos. Ahorita acabamos de ver que los portadores, aquí los tenemos, los portadores o transportadores, pueden ser de tres tipos, ¿verdad? Como aquí lo pusimos, tres tipos. Los transportadores pueden diferir en el número de soluto que están acarreando. Vean cómo este es un uniportador. Un uniportador nada más va a pasar una sola molécula en un solo sentido. Un sinportador en el que dos moléculas, ¿sí?, pueden pasar juntas. Y un antiportador es aquel que entra una por el intercambio del otro. Generalmente los importadores y los antiportadores están
agrupados en el tipo de transporte que le llamamos cotransporte. El tipo de transporte cotransporte se refiere al transporte secundario. ¿Sí? Bien, entonces, la manera en que se transporten estas moléculas, pues puede dar una característica de transporte también en sentido de energía. Y cuando no hay transferencia de carga, por ejemplo, que esta S sea un azúcar, no hay carga en este uniportador, pues se va a generar, no hay ninguna producción de energía, no hay diferencia de carga de un lado a otro, entonces se llama electroneutro. Sin embargo, si hay diferencia de carga a un lado u otro de la membrana, entonces decimos que se está generando una transferencia de carga y entonces se genera un transporte electrogénico o que el tipo de transporte es electrogénico. Aquí podemos tener, en el SINPOR puede haber un electrogénico. ¿En qué sentido? Pues en el que yo puedo poner aquí una neutra y aquí una cargada. Entonces la que lleva la carga le da la diferencia. Aquí puede ser que sea electroneutro o electrogénico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo saco una carga positiva y meto una carga negativa, entonces tendría un transporte electroneutro, pero si yo saco dos cargas positivas y solo meto una negativa, entonces yo voy a tener o una positiva nada más, por ejemplo, saco dos positivas y nada más meto una positiva, entonces se genera un transporte electrogénico debido a que gana donde se esté acumulando más cargas positivas o negativas. ¿Sí? Entonces es una de las características que podemos marcar en este tipo de transporte. Y aquí se los puse para que no se les olvide cuando vayan ustedes a estudiar. En el transporte activo resulta allí que siempre va a haber menos concentración en el interior, de tal forma que siempre va a ser un transporte en el que nosotros vamos a ver que se va a acumular. En realidad aquí, en este transporte activo, ¿sí? Lo que estamos haciendo es concentrando esta molécula X. Generalmente las bacterias viven en medios con muy pocos nutrientes. Por lo tanto, siempre tienden a concentrar el nutriente adentro de sus celulitas y por lo tanto dependen mucho del transporte activo, ya sea del primario o del secundario. Todo el transporte activo es concentrativo porque va a provocar la acumulación de una molécula a expensas de un gasto de energía. Sí depende de un gasto de energía, como lo ven ustedes. Aquí aquí se está poniendo un ejemplo, pero de una vesícula que está al revés, ¿verdad? Aquí hay poquito y acá hay mucho. Entonces, este poquito se está yendo hacia la parte donde hay mucho del compuesto, entonces va en contra de un gradiente de concentración. De igual forma sucede en vean cómo esta X va a acumularse en el exterior y va a ir entonces en contra de un gradiente de concentración, y para ello, para luchar contra ese gradiente de concentración, requiere del gasto de energía, tanto en un sistema de transporte activo como en un sistema de transporte secundario que depende de manera indirecta de la energía que se está produciendo. Sí, de tal forma que vean como en este transporte secundario, estas moléculas, ¿sí? Que están en el exterior van a entrar junto con esta que es neutra, pero dentro la molécula esta se está acumulando y ahora tiene que regresarse en contra de un gradiente de concentración. Entonces, es todo transporte activo, les tiene que ustedes que dar la idea de que es un proceso concentrativo, porque provoca la acumulación o la concentración de un compuesto a expensas de un gasto de energía. Entonces,
Transporte activo, dos tipos, activo primario y activo secundario. Del activo primario podemos destacar a las bombas y a las proteínas tipo ABC. Y del activo secundario, que es el que se produce por gradientes iónicos, pues se involucran permeasas como este. Bien, en el transporte activo primario, como les decía, sí se va a involucrar unas enzimas acopladas al movimiento de un soluto. Y por lo tanto, estas enzimas van a utilizar energía del ATP. Estas enzimas pueden ser de tipo uniport o antiport. Una que sea de uniport va a ser la ATPasa del tipo respiratorio F1, F0, la ATPasa sintasa, ¿sí? La ATPasa de levaturas, de protones de levaduras, todas ellas son de tipo uniport. Pero las de tipo antiport son las que existen en nuestras células, que son bombas iónicas que van a pasar sodio-potasio. También pueden pasar potasio, como las que tenemos en el estómago, protón-potasio, y las que tenemos en todas nuestras células de sodio-potasio. Entonces, sí hay estas dos categorías de transportadores activos primarios que sean uniportadores o antiportadores. Otra categoría las forman los transportadores ABC y ellos van a catalizar ese movimiento transmembranal de varios compuestos orgánicos. No solamente pueden pasar lípidos, pueden pasar azúcares o algunos genobióticos. También nosotros tenemos este tipo de transportadores tipo ABC, ¿no? En la que nos defendemos precisamente de los genobióticos, ¿sí? La ATPasa de... Acá está, bueno. Aquí está un ejemplo precisamente de una ATPasa de sodio-potasio. Esta ATPasa de sodio-potasio, como la vamos a ver aquí, ¿verdad? Sí, aquí, acá la tengo. Bueno, ahorita la volvemos a ver. Entonces, vamos a ver, bombas iónicas, dijimos que los transportadores de tipo activo primario van a ser las bombas y las proteínas ABC. Vamos a revisar las bombas iónicas. Las bombas iónicas más características, estas serían las ATPasas sintasas de la cadena respiratoria, que se encuentran tanto en las mitocondrias, en los eucariotes, como en la membrana plasmática de los procariotes. Las ATPasas de sodio-potasio de células animales que se encuentran en la membrana plasmática. Los complejos 1, el 3 y el 4 de la cadena respiratoria, ya sea en la mitocondria o en los procariotes de la membrana plasmática. Y la bacteriorhodopsina de ¿cómo se llama? Alobacter salinarum. Ay, que a veces les digo Heliobacter, no es Alobacter, salinarum, que es de membrana plasmática. Bien, hay varios, las estructuras de estas bombas que estamos hablando, pues son muy diferentes. Las que son de membrana plasmática forman la familia de las clases de bomba tipo P de plasma, por eso se llaman tipo P, y ya estas se han dividido en otras subfamilias, pero las más importantes que nosotros podemos reconocer y la que más se ha estudiado es la bomba de sodio-potasio de los eucariotes superiores. Estas enzimas están formadas precisamente por una proteína alfa y una proteína beta. La beta siempre está unida a toda esta subunidad alfa, y es la alfa la que contiene un sitio de fosforilación y un sitio de unión al ATP. ¿Sí? Este ATP libera un fosfato y lo pega en este sitio de la subunidad alfa cuya parte globular se encuentra al citosol, y la otra pues va a tener aquí los sitios para el sodio y para el potasio. Estas bombas lo que van a hacer es que van a, como lo pusimos aquí, ¿sí? Van a sacar sodio y van a meter potasio. ¿Sí?
sacan 3 sodios y meten 2 potasios. Estas son los tipo P. Las levaduras tienen una sola, no tienen esta beta y nada más tienen esta alfa y nada más, y tienen también un sitio para unión del fosfato y un sitio para la unión del ATP, de tal forma que al cambiar de conformación, esta subunidad, que al pegarse el fosfato cambian la conformación y permiten entonces la entrada de un protón que sale, y al salir se libera el fosfato y entonces se bombean protones hacia el exterior. Aquí hay un cambio sodio-potasio. Entonces, ya dijimos que pues están las otras ATPasas de protón-potasio del estómago, las ATPasas de membrana de la membrana plasmática en las células eucariotas, que son las de calcio, y en el retículo sarcoplásmico pues hay una bomba muy importante que es de calcio, que es de este tipo. Ahora están las bombas del tipo F, que se encuentran tanto en las membranas plasmáticas bacterianas como en la membrana interna mitocondrial y en los tilacoides de los cloroplastos, en las membranas de los tilacoides. Estas son más complejas y van a tener una porción embebida en la membrana y una porción que se encuentra hacia el interior, en el caso de las membranas plasmáticas de las bacterias, hacia el interior, o si no, en las mitocondrias se va a ver a la matriz y estos van a estar incrustados en la membrana interna mitocondrial. Lo importante de esto es que estas producen ATP. Fíjense cómo estas hidrolizan el ATP. Estos producen ATP. Sin embargo, esta enzima del tipo de la cadena de transporte de electrones y respiración, pues que está formada por una fracción F0 y esta F1, también en ciertos momentos puede actuar en las bacterias, no en nosotros, como hidrolizadora, ¿sí? Siempre y cuando no haya suficiente energía para que el microorganismo mande los electrones en una cadena reversa. Entonces, esta pues ayuda generando energía, pero por el momento lo más importante es que estas son proteínas productoras sintetizadoras de ATP, por eso se llaman ATPasas sintasas. La otra más compleja que esta es la que existe en los lisosomas, ¿sí? O en las vacuolas de las plantas, de las levaduras, de los animales, ¿sí? Entonces, en los lisosomas, existe una ATPasa tipo B, ¿sí? Que es una bomba también de protones. Es una bomba que ayuda precisamente a mantener el medio interno del lisosoma ácido, para mantener activas a sus proteínas. Y finalmente, una superfamilia de proteínas que dependen también, como estas, de la hidrólisis del ATP, son las superfamilias de tipo ABC que existen en las membranas plasmáticas y ayudan a transportar no solamente azúcares, sino también aminoácidos, péptidos incluso también, o lípidos. En los mamíferos, pues estas proteínas de tipo ABC, pues van a transportar fosfolípidos, drogas lipofílicas, colesterol, etcétera. Todas estas bombas o estas proteínas de transporte primario, como son las bombas, las ATPasas tipo B o las tipo F, ya se saben en dónde se encuentran, en la localización, tanto en la célula como también su función. Vean cómo la de sodio-potasio va a mantener bajo la concentración de sodio en el interior de la célula y alto la concentración de protones.
y va a crear con ese movimiento un potencial eléctrico transmembranal. Aquí tenemos la del estómago, ¿verdad? Que va a acidificar el contenido estomacal, la de los hongos, que es de protones, que va a generar un gradiente de protones para dirigir el transporte secundario de solutos o la entrada de solutos a la célula. Y todas estas también ya ven que se encuentran tanto en la membrana plasmática, en el retículo endoplásmico, o incluso estas bombas que en bacterias que van a sacar, sobre todo se encargan de sacar cadmio, mercurio, cobre para desintoxicarse. Y aquí tenemos las bombas de tipo P, tanto las ATPasas tipo F como las ATPasas tipo B. Y aquí tenemos los ABC transportadores. Bien. Como siempre se habla mucho del modelo de la ATPasa de sodio-potasio de los eucariotes por su singular tipo de transporte en el que el proceso ya se sabe muy bien que ocurre en 4 movimientos. Primero, se unen 3 sodios a su sitio activo, véanlo aquí, y luego se va a fosforilar la cara citoplásmica. Aquí se fosforila en la cara de la bomba, aquí está adentro y acá está afuera, se fosforila la cara citoplásmica, se pega el fosfato, hay un cambio de conformación de la proteína y entonces esta fosforilación va a producir la transferencia del grupo terminal del ATP a un residuo de ácido aspartico que está aquí, ¿sí? Y hay un cambio conformacional que hace que el sodio sea liberado al exterior y entonces en ese momento hay una entrada del potasio y el potasio se une a esos 2 sitios que nada más hay 2 para el potasio y entonces en el momento en que vuelve a cambiar de conformación, el potasio es liberado al interior de la célula. Tanto el potasio y el sodio son electrolitos muy importantes, pero el potasio es fundamental para mantener el volumen celular y por lo tanto, si ustedes se fijan en el funcionamiento de esta ATPasa de sodio-potasio en el que salen 3 sodios y entran 2 potasios, hay una diferencia de una carga positiva en lo que hace que se genere un gradiente electroquímico, de tal forma que esto energiza esa diferencia de carga, va a energizar la membrana plasmática de las células eucariotes. Siempre en el citosol hay una alta concentración de potasio y una baja concentración de sodio. Y afuera es al revés. Hay baja concentración de potasio y alta concentración de sodio. El hecho de que se energice por la diferencia de movimiento de una carga entre estas dos en estas 2 transferencias tiene también sentido. No puede entrar tanto sodio porque el sodio, si ustedes se fijan, aquí ya lo están pintando, es muy chiquito. En cambio, el potasio es más grande. El tamaño del potasio contribuye precisamente a mantener el volumen de la célula, darle turgor, darle ese volumen que debe de tener. Y la salida del sodio pues ayuda a que el sodio, como es más chiquito, se lleva más moléculas de agua alrededor, de tal forma que también ayuda al equilibrio acuoso entre el interior y el exterior. Esta es una enzima que ya desde hace mucho tiempo se conoce que es inhibida por un veneno que viene de unas flores que se llama guavaína, y el compuesto activo se llama guavaína. Esta es la guavaína, que es un inhibidor específico de esta enzima. La guavaína lo utilizaban los indígenas amazónicos en las puntas de sus flechas y cuando llegaba el hombre blanco, pues los flechaban, no necesitaban ni siquiera enfrentarse con ellos, los pinchaban con una flecha, aunque fuera poquito, pero iba
embebida en la guabaína. Y lo que hacía la guabaína es que entonces inhibía el transporte del sodio y del potasio. ¿Y qué es lo que hacía? Pues no iba a haber corriente eléctrica, no se iban a energizar las células, y por lo tanto, pues esto en el sistema nervioso es muy importante, y pues se quedaban allí, pues inhibidas las personas, ahí engarrotadas, como quien dice, ¿verdad? Ahí todas inactivadas, las personas quedaban como, pues, ¿cómo se dice? No inactivadas, ¿qué palabra se puede usar? Eh, ¿Cómo? Cuando uno se queda así sin movimiento, ¿cómo se dice, muchachos? Pues, ay, ya se me olvidó esa palabra. Bueno, pues engarrotadas, ¿verdad? ¿Qué más les puedo decir? Bien, estas son las otras artepeasas de tipo protón, ¿sí? De levaduras y plantas, y existen en la membrana plasmática. Son las más chiquitas y tienen una parte embebida en la membrana y otra en el citosol, y que es globular. Y la parte globular contiene el dominio donde se pega el ATP y se fosforila en un grupo. Casi todas estas enzimas tienen un aspartico para un aminoácido ácido aspartico, generalmente para fosforilarse, y el aspartico atrapa ese fosfato que viene del ATP, y al soltarlo se genera un cambio conformacional, y entonces se produce el movimiento del ion. Las enzimas que tienen, los microorganismos que tienen más característico que nosotros podemos analizar estos tipos de enzimas en la membrana es Saccharomyces cerevisiae. Por eso en el laboratorio usamos Saccharomyces cerevisiae, porque Saccharomyces cerevisiae, si le damos de comer glucosa, entra la glucosa, ¿verdad? Y entonces empieza a cambiar el pH interno y se empieza a producir un bombeo de protones que hace que el medio externo se acidifique. Por eso las levaduras de cerevisiae acidifican el medio externo, y cuando hacen pan, ustedes les ponen glucosa, el pan sabe un poquito acidito precisamente por el carácter ácido que produce Saccharomyces. Estas enzimas se inhiben por vanadato de sodio. Vean cómo las otras, en las que se producía ¿cómo se dice? A ver, déjenme ver la palabra correcta, porque si no, me voy a quedar con el de engarrotamiento. Ay, Dios mío, estoy bloqueada. Bueno, las ATPasas tipo P de vanadato de sodio, pues también inhiben el bombeo de protones. Este punto sería entonces el que se bloquearía, ¿sí? Porque se unen precisamente en este sitio. Todas estas bombas catiónicas de transporte primario pasan por dos conformaciones. Serían entonces la conformación E1 y la conformación E2, todas, básicamente. Entonces pueden ustedes ver que la conformación E1 es la que va a atrapar, ¿sí? Atrapa básicamente al sustrato. En este caso va a atrapar al protón, es una ATPasa de levaduras, y luego una vez que ya lo atrapa se fosforila. Y una vez fosforilada ya se va a convertir, va a tener un cambio conformacional para pasar a la forma E2. Esta forma E2 libera al protón y se mantiene fosforilada. Al liberar al fosfato, entonces recupera esa forma E2 que rápidamente sufre cambio conformacional para adquirir la conformación E1. El vanadato precisamente se une en esta posición.
Estos serían el sistema ABC de transportadores y estos utilizan la hidrólisis del ATP. Muchachos, ¿ya no ha llegado nadie más a la clase? No, ya no llegó nadie más. Bueno, pues qué lástima. Bueno, entonces estos son los tipos de ABC transportadores. Y los ABC transportadores se diferencian de las bombas, aunque sean también de transporte primario, en que ellos son un sistema de 3 componentes, ¿sí? Este sistema de 3 componentes implica una proteína de unión, el canal y una proteína que hidroliza el ATP, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia. Esta proteína de unión al sustrato, un canal por donde pasa el ion y una proteína periplásmica que utiliza el ATP para hidrolizarlo. Entonces, estas 3 proteínas van a estar siempre involucradas también, no solamente en la captura de sustratos, sino también en procesos de secreción. ¿Sí? Entonces, no se les olvide que estas son sistemas, bombas de tipo primario, pero se diferencian con las bombas primarias, las bombas características de que son sistemas de 3 componentes en las cuales destaca la proteína de unión, una proteína por donde cruza el soluto, que es un canal, y una que es la unión citoplásmica, una que se encuentra en el citoplasma, que es la que contiene la unión con el ATP. El ATP se vuelve a pegar muy parecido en un sitio que se presenta prácticamente en todas las bombas, todos los sistemas de transporte primario. Y es un cassette que le llamamos, un cassette, lo van a ver ustedes qué significa un cassette. Un cassette es un segmento de nucleótidos o de aminoácidos muy conservados, en este caso muy conservados. Los cassettes pues pueden diferenciar, pero generalmente se presentan en segmentos, ¿sí? En la proteína que se mantienen durante la evolución. Entonces se dicen cassettes conservados. En este caso tiene un cassette de 200 aminoácidos muy conservado, que es el sitio donde se une el ATP, y este mismo cassette para el ATP también existe en las bombas, ¿sí? Y lo que destaca es que allí se encuentra siempre un aspartico, ¿sí? Entonces ellas también tienen en este cassette de 200 aminoácidos un cassette, un grupo aspartico para precisamente unir al ATP. Esa es una de las grandes características. A ver, ¿por qué no se quiere quitar? No sé. Bueno, siguiente. Ay, no se puso. Como ven, ay, aquí qué hice, no sé. Es que este es ahí va. Esto sería entonces un transportador tipo ABC y les puse un pequeño, The energy stored in ATP can drive membrane transport of nutrients into the cell. The largest family of energy-driven transport systems are the ABC transporters, named for their ATP binding cassettes, which are also called nucleotide binding domains. There are 2 main types of ABC transporters, influx and efflux. Influx ABC transporters carry critical nutrients such as sugars and amino acids. Efflux ABC transporters include multi-drug pumps that drive out antibiotics and toxins. Other efflux transporters secrete enzymes such as proteases and lipases out of the cell. An ABC transporter typically consists of 2 hydrophobic proteins that form a membrane channel and 2 peripheral cytoplasmic proteins with nucleotide binding domains for binding to ATP. A system that takes in a particular nutrient, or solute, uses a solute binding protein to grab the solute, either as it floats by a gram-positive microbe, or as the molecule enters the periplasm of a gram-negative cell. Solute binding proteins have a high affinity for their matched solutes, so their use increases the efficiency of transport when concentrations of the solute are low.
The solute binding protein directs the solute to the periplasmic face of the channel protein. The interaction with the channel protein triggers a structural change in the channel protein that is telegraphed to the ATP binding cassettes. On receiving this signal, the nucleotide binding proteins hydrolyze ATP and send another conformational change through the channel, opening up the cytoplasmic side to allow the solute to enter the cell. ADP and inorganic phosphate are released, and the transporter returns to its resting state. Ok. ¿Le entendieron o quieren que se los explique? Ay, ¿nos puede explicar, por favor, profesora? Ok, y se los voy a ir deteniendo. A ver, voy a ponérselos otra vez. Oh, chispas. Ahora, ¿cómo lo...? Les voy a... Oh, ¿por qué no? Sí, tengo que cambiar al puntero. Ok. Ah, ¿ya se quitó? No, no se fue. Sigue el láser. Ya. A ver, déjenme, la adelanto y luego la saco. ¿No? A ver, déjenme lo paso por acá y luego ya lo regreso. Ahí está. Sí, porque si no... Bueno, lo que les dice que hay, estos son los tipos de ABC transportadores, ¿verdad? Ok. The energy stored Aquí lo que... in ATP can drive Bueno, membrane transport of oh, nutrients such as sugars and amino acids. eso, ya le puse. Entonces le vamos a poner en pausa. The Ok. energy stored Ya, sí, es que no veo. Ok, entonces, ustedes saben que la energía se almacena en forma de ATP. Aquí tenemos el citoplasma y el periplasma. Aquí tenemos el sustrato que va a ser introducido. Lo que se ha visto, hay que dos tipos de transportadores a veces, los que van a introducir y los que van a sacar. ¿sí? in ATP can Entonces, drive membrane transport of el nutrients into ATP the cell. es el que va a dirigir precisamente el transporte de estos nutrientes. ¿Por qué? Porque es una forma de energía. Entonces, hay dos formas. Una que dice que es un ABC, que el nombre de ATP, ABC transportadora, se debe a las siglas que quiere decir en inglés ATP, A, binding, B, cassette, C. ¿Sí? Entonces, por eso se llaman ABC transportadores, del ATP, del binding, del cassette, ¿sí? Eso es lo que así se nombraron en inglés y así las seguimos utilizando. Also called nucleotide binding domains. ¿Y por qué se dice eso? Porque contiene un sitio de unión para un dominio, ¿sí? Un dominio que es para la unión con el nucleótido. ¿Quién es el nucleótido? Pues el ATP. ¿Sí? Bien. Entonces, acuérdense, las hay que sacan, las hay que meten, que son las que introducen, y las hay que expulsan.
flux, and efflux. Influx ABC transporters carry... Entonces las que van a meter, ¿sí? Las que van a meter los nutrientes, pues son aquellas que van a meter a una maltosa, a una arabinosa, a la histirina, a la galactosa. Entonces, todos estos tipos de transportador ABC que son de entrada, que son de introducción, van a meter nutrientes como esos que les acabo de mencionar. No solamente eso, también pueden meter oligosacáridos, iones, etcétera. Critical nutrients such as sugars and amino acids. Entonces, azúcares, las que van a hacer de salida, lo que van a hacer es sacar toxinas. Y no nada más sacan antibióticos o toxinas, sino que otros transportadores de salida también son los encargados de sacar proteasas o glucanasas o enzimas que son hidrolasas, y con esas las secretan algunas bacterias. Un transportador ABC consiste típicamente de dos proteínas hidrofóbicas que forman ese canal y dos dominios que unen a las proteínas con el nucleótido. Entonces, cualquier soluto, ¿sí? O un soluto en particular, más bien, va a requerir una proteína que una ese soluto. A quitarle el sonido. De tal forma que ese soluto se va a unir de manera específica con esa proteína. Una vez que ya están unidas, entonces, con una alta afinidad de unión entre esa proteína externa y el soluto, entonces se van a pegar sobre la superficie del dominio externo. Esa sola unión va a generar un cambio conformacional, es una señal propiamente dicha para que el canal se abra y pueda permitir la entrada del soluto. El soluto entra por el canal que genera el dominio que se encuentra en la membrana plasmática, y en ese momento se une el ATP en el sitio de unión del nucleótido. Es allí donde la hidrólisis del ATP hace que haya un cambio conformacional para que salga esa molécula al interior. Una vez que salen, se desprende también el ADP y el fosfato, y de igual forma la proteína que acarrió el soluto, ¿sí? Este tipo de transporte, muchachos, es muy importante porque también, ya lo voy a detener, este tipo de transporte es muy importante porque está relacionado precisamente con los sideróforos, ¿sí? ¿Quiénes son los sideróforos? Pues los sideróforos van a ser precisamente una serie de moléculas transportadoras de fierro dado que las bacterias no pueden tomar fierro como nosotros, entonces ellas tienen que capturar fierro del exterior, pero el fierro es muy insoluble, ¿sí? Entonces, dado que es muy insoluble en su forma reducida, también cualquier otro compuesto que sea derivado del fierro lo son, pero para poder pasar esa dificultad se secretan una serie de sideróforos. Los sideróforos van a ser esas moléculas orgánicas de bajo peso molecular que forman complejos con el ion férrico, y entonces así se lo van a proporcionar a la célula. Generalmente estas moléculas se conocen como o forman hidroxamatos o también fenolatos o catecolatos. Y pues en los hongos hay otros tipos que serían los ferricromos.
Entonces, estos catecolatos, pues van a ser, los forman inclusive bacterias como Escherichia coli. Primero, los microorganismos van a secretar a estos sideróforos cuando hay poco fierro. Y una vez que estos sideróforos se acomplejan con el hierro o el fierro, entonces se alcanza o se difunden hasta la superficie de la célula. Y allí llevan ya metido al fierro, ¿sí? De tal forma que este sideróforo, ¿sí?, se va a unir al receptor de sideróforo, de tal forma que ahora sí ya el hierro es liberado a esa proteína receptora y va a pasar directamente o va a entrar a la célula a través del canal del transportador del ABC. Entonces, es por eso tan importante el sistema ABC para las bacterias, debido a que de esa manera también pueden meter hierro, de fierro a su interior. El fierro es importante porque con eso construyen sus citocromos y el fierro, y no nada más eso, también es un material que se va a encontrar como cofactor en algunas enzimas. Entonces, realmente todos estos estudios más finos sobre los sideróforos se han realizado en Escherichia coli, en donde se ha visto que el receptor del sideróforo se va a encontrar en la membrana externa de la envoltura celular, y cuando ésta ya se encuentra cerca del del espacio periplásmico, pues se va a mover a través de la membrana periplásmica utilizando al transportador, y después entra a la célula y lo va a manejar y lo va a incluir donde se requiera. Bien, entonces, en bacterias, la manera en que entra, como les digo, este mecanismo ya se conoce muy bien de cómo se mete la proteína, aquí tenemos, por ejemplo, al sistema de transporte ABC, aquí lo tenemos, porque aquí tenemos al ATP, y entonces, pero ¿cómo sucede con la proteína receptora? El sistema es bastante complejo. Vean ustedes que para que se pueda meter el fierro, ¿sí?, primero se requiere en la membrana externa una proteína que se llama FEPA, ¿sí? Y esta FEPA está interactuando con todo un sistema que le llama TON-B, una proteína TON-B que es el receptor de la membrana, que es un receptor de membrana externa, porque todo esto, FEPA y TON-B van a corresponder a la misma proteína, o sea, tiene una parte que incrustada acá en la membrana externa y la otra que está incluida hacia la membrana interna. Entonces, TON-B, que es esta proteína, va a señalizar hacia afuera de la bacteria y va a transmitir la señal al citoplasma, activando todas las células blanco. Todas las células blanco, que es lo que les va a decir que hay que meter el fierro, y entonces se activa, por lo tanto, todo el sistema de transporte ABC en la membrana interna para poder entonces meter al fierro al interior, ¿sí? Entonces, el fierro, este es un sistema de sensor para avisar de que hay que activar al sistema ABC. Una vez que se sensa el fierro, lo pasa a esta proteína FEB, que se encuentra en el periplásmico, en el espacio periplásmico, y esta pues se va a pegar entonces al sistema ABC para acarrear o meter al fierro, y que el fierro entre precisamente a través del mecanismo de el transportador ABC hacia el interior. Entonces, vean ustedes lo importante que es entonces la parte de los
¿cómo se llaman? De los sideróforos, ¿eh? Entonces, el transporte de ABC, pues sirve precisamente para la toma también del hierro, ¿sí? La utilizan para, como no hay transportadores de hierro, pues utilizan precisamente a los sideróforos de hierro y lo meten de esa manera. ¿Sí? Bien, esto sería para el transporte activo primario. Ahora vamos a ver el transporte activo secundario. El transporte activo secundario de manera tradicional se dice que ocurre por un gradiente iónico, que se genera un gradiente de iones. Al meterse un ion al interior, entonces se genera un gradiente iónico que energiza toda la membrana. Entonces, en este tipo de transporte activo, también se va en contra de un gradiente de concentración, ¿sí? Y por lo tanto también decimos que es de tipo concentrativo. Todos los transportes activos van a ser de tipo concentrativo. De manera histórica, en realidad, este tipo de transporte se conoció un poquito mejor que el transporte primario, porque este ocurre mediado por permeasas. Y este sistema de permeasas es de carácter inducible. ¿Qué significa? Que se requiere la permeasa, se requiere inducir la presencia de la permeasa para que entre el sustrato junto con un protón. El sistema que se conoció y que se conoce muy bien es el de la lactosa permeasa. La lactosa permeasa se estimula por la presencia de lactosa. Lactosa permeasa, beta-galactosidasa y transacetilasa son tres proteínas, tres enzimas que surgen de un RNA policistrónico que se produce cuando está presente la lactosa. Entonces, la lactosa activa el operón de la lactosa y dentro de ese operón de la lactosa está codificada la enzima para ahí está la codificación para la lactosa permeasa. En general, la presencia de lactosa permeasa siempre hay poquita en Escherichia coli, siempre hay poquita. No necesariamente se van los niveles hasta cero. Y cuando hay lactosa presente en el medio, pues con mayor razón se induce más lactosa permeasa para producir esta entrada de lactosa junto con protones. El transporte es guiado por un gradiente electroquímico de protones. Realmente es un gradiente, y si ustedes se fijan, ¿por qué decimos un gradiente electroquímico de protones? Porque se produce a nivel de la cadena respiratoria. En principio, la lactosa permeasa toma la lactosa junto con un protón, entran de manera neutra, de tal forma que en el interior se separan la lactosa del protón, de tal forma que ahora el protón va a ser tomado por la cadena de transporte de electrones donde hay bombas de protones y las bombas de protones van a generar precisamente este gradiente electroquímico de transporte primario. Y una vez que la lactosa entra, pues ya se empieza a procesar como va a ocurrir. La lactosa se tiene que romper en galactosa y glucosa y procesarse. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que esta proteína, que es la lactosa permeasa, que es el mejor ejemplo de un transporte secundario, va a manejar a la lactosa y al protón en un symport. La permeasa es un portador tipo sympórtico, o sea que las dos entran al mismo tiempo. Y además está acoplado todo esto a la cadena de transporte de electrones, que es las bombas que se encuentran en la cadena de transporte de electrones, como dijimos, el complejo 1, el 3, etcétera, el 4, incluso la misma ATPasa sintasa, pues bombean protones. En la ATPasa sintasa también bombea protones. Y estos bombeos de protones, pues vean ustedes cómo energiza la membrana.
y al energizarla, pues ayuda todavía más a que la lactosa siga funcionando. Y por lo tanto, ¿sí? Podemos decir que el transporte primario ayuda al transporte secundario, ¿sí? Realmente, porque se genera este gradiente electroquímico y que una de las características de este transporte activo secundario es que es inducible. El mejor ejemplo de un transporte activo secundario es el de la lactosa permeasa, que es un portador tipo Symport. La lactosa permeasa realiza un transporte secundario, ¿sí? Y pues, generando así un gradiente, ¿sí? De un gradiente iónico. Vean cómo se genera un gradiente iónico. Pero el bombeo de protones ayuda también para disipar este gradiente iónico. Si el gradiente iónico se quedara así, pues entonces, si la lactosa más el protón se quedaran aquí, pues no pasaría nada. Pero esto tiene que salirse y se genera entonces ese gradiente. El bombeo de protones va a generar ese potencial. Aquí tenemos qué es lo que básicamente de otra manera sucede, ¿verdad? Aquí tenemos al transportador, ¿sí? De la permeasa, entra la permeasa junto con los protones. Como este proceso ocurre en Escherichia coli, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cuando hay lactosa o incluso en todas aquellas bacterias que toman lactosa, ¿sí? Como serían esas fermentadoras también que toman lactosa, bueno, pues allí hay transportadores de permeasas que son transportadores de galactósidos. Le llaman transportador de galactósido porque este es un galactósido. A esta permeasa, es la permeasa esta. Entonces se meten ambos, el protón se va hacia las bombas de protones de cualquiera de las bombas de protones o incluso el mismísimo complejo 4 que es inhibido por cianuro o la misma cadena es inhibida por cianuro y entonces así lo demostraron. Cuando los protones pasan a través de esta bomba, la sacan y otra vez regeneran la carga positiva y se neutraliza y empieza a salir más y más y más hasta que entonces hay más positivos afuera, menos positivos adentro, o sea, más negativos, y se genera el gradiente de carga. Entonces, como acá hay mucha y acá hay poca, pues ahora otra vez la permeasa los vuelve a dar vuelta. ¿Cómo se puede demostrar esto? Si esto se cierra, si la bomba de protones se inhibe con cianuro, entonces empieza a acumular todo los protones aquí, porque ya no hay manera de regresarlos. Y entonces al acumularse aquí, ya no puede entrar la lactosa por ese gradiente que se formaba con estos protones. Vean ustedes que de una manera gráfica, si nosotros hacemos o seguimos la concentración de lactosa dentro de la célula, ¿sí? Entonces vemos que el transporte activo procede de qué forma, aumentando la concentración de lactosa en el interior de la célula, pero si nosotros ahora echamos cianuro, inmediatamente ¿sí? se baja la concentración de lactosa. ¿Por qué? Porque ya se detuvo la salida de los protones. Este cianuro inhibe la cadena de transporte de electrones que se encarga también de bombear protones. Bien, pues entonces esto nosotros podemos decir que hay varios tipos de transporte, no se les olvide, ¿sí? A difusión simple, difusión facilitada, transporte activo primario y transporte activo secundario, el sistema ABC. El transporte por sistemas ABC tiene un nivel especial porque le ayuda a las bacterias precisamente a tomar el fierro. Y también podemos decir que el transporte primario y el transporte ABC, pues prácticamente el primario se encuentra dentro de el transporte ABC se puede considerar como un transporte primario. Y
Generalmente las bacterias utilizan un transporte específico más, que debido a que ellas no tienen transportadores de azúcares, ¿sí? Específicos como los tenemos nosotros. Nosotros tenemos transportadores de azúcares. Ellos tienen un transportador de azúcar muy característico, que es el sistema de la fosfotransferasa. Aquí pueden ver ustedes cómo se encuentran. Esta es una difusión simple, esta sería una difusión facilitada, esto sería un transporte activo como una bomba, porque está tomando, y un transportador ADC, y es uniportador. Y aquí tenemos precisamente un tipo de transporte secundario, ¿verdad? En el que aquí se va a generar un gradiente de carga. En un transporte activo secundario, lo que genera un gradiente de carga, básicamente. También tenemos a los canales. Los canales pueden ser también, los canales iónicos, pues también van a hacer que haya diferencia de cargas, y al haber diferencia de cargas, pues estos canales se cierran o se abren. Si no hay suficiente carga aquí, puede entrar y se empiezan a acumular las cargas aquí, entonces se abre el canal y pasa. Y ya estos van a ser los ionóforos, que ahorita los vamos a ver. Pero este es el sistema de las bacterias, el más importante, que es el sistema PTS. ¿Sí? En este sistema PTS, que es específico para las bacterias, se conoce como el de translocación de grupo. Y realmente la característica que tiene es que en él la molécula a transportar se modifica químicamente. La modificación química que sufre esta molécula va a ser una fosforilación. La translocación de grupo, entonces, es un tipo de transporte activo porque utiliza energía metabólica. ¿De dónde va a agarrar esa energía? Del fosfoenol piruvato. El fosfoenol piruvato también es una molécula energética como el ATP, porque tiene un fosfato que lo puede ceder, ¿sí? Entonces, en este sistema PTS, nada más ocurre en las bacterias, no ocurre en mamíferos. Se pueden meter varios tipos de azúcares. No nada más glucosa. Vean, se puede meter glucosa, o se puede meter otros azúcares como manitol, por ejemplo. Pero una de las características es que ambas sufren modificación. El manitol pues se queda fosforilado en la posición 1 y la glucosa en la posición 6, y ya se entra como glucosa 6-fosfato. Bien, entonces este tipo de sistema va a utilizar fosfoenol piruvato como donador de fosfato. Este fosfoenol piruvato es un intermediario de la ruta glucolítica antes de que se convierta en piruvato, y es altamente energizado por la presencia de fosfato. ¿Sí? Generalmente, muchos quimio organoheterótrofos utilizan también a fosfoenol piruvato para obtener energía. Por su facilidad, tiene un fosfato fácilmente transferible. Tanto E. coli como Salmonella van a tener dos tipos de enzimas, la E1 y la HPR. Esta HPR es una proteína de bajo peso molecular y se le llama HPR porque es estable al calor y porque contiene muchas histidina. La H quiere decir de histidina. Entonces, también va a haber una proteína, sí, esta E1 y HPR, que es chiquita, son proteínas totalmente citosólicas. Hay otra proteína, la otra proteína que es muy importante es toda esta proteína tipo 2, que está dividida en la tipo 2A, tipo 2B y tipo 2C. La proteína, y el problema con ¿por qué podemos decir que hay diferencias? ¿Por qué la pusieron tipo 2? ¿Por qué no pusieron a la
a esta 2 y a esta 3. Ah, bueno, porque realmente en algunos organismos la tipo 2A puede ser citoplásmica y soluble, pero vean cómo en otras veces no. Esta 2A puede estar formando puede ser parte del mismo complejo que lo forman esta que está embebida en la membrana, esta que es periférica y esta también se vuelve periférica. Entonces, muchas veces para el transporte de glucosa, la proteína 2A se encuentra de forma citoplásmica y es soluble. Sin embargo, la 2B es hidrofílica y está, aunque es hidrofílica, está unida a la siguiente, que es la 2C. Siempre estas dos, la 2B siempre va a estar unida en todos los organismos a la 2C, pero en algunos, y dependiendo también del tipo de azúcar, la 2A puede estar unida a la proteína 2 que está formada por estas ABC, o está separada y puede estar como citosólica. Entonces, estas sí son claramente citosólicas. Esta es totalmente de membrana, ¿sí? Y esta se encuentra interactuando es hidrofílica, pero unida a la membrana. Podríamos decir que es periférica, ¿verdad? Entonces, vean una cosa, una situación aquí. El fosfato que viene del fosfenol piruvato, y antes de convertirse a piruvato lo libera, pero en lugar de dárselo al ADP, se lo da en esta ocasión a la enzima E1 que se fosforila. Una vez que está fosforilada la enzima E1, ¿sí? Se lo da a la HPR que no está fosforilada y la HPR se fosforila. De tal forma que la HPR, si la glucosa está presente, se le pasa el fosfato a la subunidad 2A. Esta subunidad 2A se fosforila y le pasa el fosfato a la subunidad 2B, ¿sí? Y una vez que está fosforilada en esta 2C es el tubo por donde, o más bien el canal por donde va a entrar la glucosa, nunca se dice penetrar, sino va a entrar la glucosa y en el momento en que pasa por estas dos se fosforila y se convierte en glucosa 6-fosfato, que es lo mismo que sucede cuando entra el mannitol, ¿verdad? La HPR se lo da a la 2A, la 2A al 2B y el fosfato de la 2B se lo pasa al mannitol en el momento que es introducido. Bien. Entonces, yo creo que como les digo, dado que la proteína E2A puede, como les decía, en algunos organismos, como en Escherichia coli, puede estar, está en el citoplasma y es soluble. En otros, como en Bacillus subtilis, puede estar unida de forma periférica, ¿sí? A la 2B, pero la 2B sí es un dominio totalmente periférico que se pega a la 2C. Bien, aquí tenemos otro, a ver si nos da tiempo. Bueno, voy a ponerles este otro. Este video no está tan bueno como el anterior. El anterior a mí me parece muy simple. Que explica el sistema PTS es un poquito más complejo y no se entiende muy bien. My name is Tara Burke, and I'm going to be talking about the PTS system used by bacterial cells. So the PTS system stands for phosphoenolpyruvate phosphotransferase system. And this is what allows bacteria a choice of what type of food it's going to want to take into the cell. And bacteria cells will always choose glucose first when it is available over any other nutrients, like for this example, I'm going to use fructose. So it's always going to want the glucose over the fructose. So phosphoenolpyruvate, or PEP, is going to donate its phosphate group to enzyme 1. And once it donates its phosphate group, it's going to be transformed to pyruvate. So then the phosphorylated enzyme 1
is going to donate the phosphate group to HPR, and then HPR is going to donate that phosphate group to enzyme 2A. And so basically the PEP is just passing along its phosphate group down this line of enzymes. And sugars are going to also be phosphorylated upon entry to the cell. And this is just a way for the cell to keep these sugars inside the cell, not allowing them to leave. Once you put that phosphate group onto the sugar, then it's not going to be able to leave the cell. So the first thing that the PTS system can do is called catabolite repression. And this is basically the starvation mode of the cell. So when glucose is in shortage or when it's not available at all, this is when this starvation gene is going to be turned on. So we have adenylate cyclase, which is an enzyme located in the cell membrane of bacteria cells, and its job is to convert ATP to cyclic AMP. And this gene is going to be turned on by the phosphorylated enzyme 2A. So the enzyme 2A is going to bind to the adenylate cyclase in the membrane, and that's only when the cell is in starvation mode. So normally this gene would not be turned on. This is only when glucose is unavailable. And so that is called catabolite repression. The next thing that the PTS system can do is called inducer exclusion. And basically, bacteria cells are very small. So they don't have very much room within their cell to allow for unnecessary or unwanted nutrients. So like I said before, bacteria is always going to want glucose over anything else when the glucose is available. So it's got to keep other things like fructose from entering the cell so that the bacteria can have room for only glucose. So the phosphorylated enzyme 2A, again, is what's going to act here. And it's going to bind to these fructose channels within the cell membrane, and it's going to block that channel so that the fructose can't come in. So with the fructose channel blocked, that means there's the glucose channel is the only one open. So glucose is going to be the only thing allowed into the cell, which is what bacteria wants. And that's called inducer exclusion. So the last thing that I'm going to talk about that the PTS system can do is called inducer expulsion. So whenever glucose is in shortage, the cell is going to allow for things like fructose to come in. But once glucose becomes available again, that cell is going to want to get rid of things like fructose so that the cell can only have room for glucose. So to do this, HPR is going to remove that phosphate group from the fructose molecules that are in the cell. And once it takes off that phosphate group, then the cell can get rid of that fructose and kick it out of the cell, making room for only glucose to come in now. And that's called inducer expulsion. So just to summarize everything that I've talked about in a nutshell, that the PTS system can do: catabolite repression. This is when the cell is in starvation mode. The phosphorylated enzyme 2A is going to bind to the enzyme adenylate cyclase in the cell membrane, which is going to convert ATP to cyclic AMP. And this is when, again, like I said, when the cell is in starvation mode. The second thing, inducer exclusion, is a way to block fructose from coming into the cell or any other unwanted nutrients. So the phosphorylated enzyme 2A binds to these fructose channels in the cell membrane,
blocking it from entering the cell, making room for only glucose. And then the last thing, inducer expulsion. Once glucose becomes available again, the cell's going to need to get rid of all these undesired nutrients to make room for what it wants, which is the glucose. So HPR is going to remove those phosphate groups from the fructose, and once it removes the phosphate, then the fructose can be kicked out of the cell, which is what it will do. And so that is the PTS system in a nutshell. And Dr. Blair, you are welcome to use my video to help other students understand the PTS system if you would like. I know you wanted us to give permission, so this is me giving you permission to use my video. So, ok, si quieren conocer a la doctora Blair, pues le escriben, ¿sí? Pero lo que ella quiso decir, y lo vamos a volver a ver sobre esto de inducción expulsión del inductor y exclusión del inductor, lo vamos a ver durante el crecimiento diáusico, ¿sí? Entonces, por eso ahorita no se preocupen. Pero bueno, miren, es una chica muy guapa y muy inteligente, la doctora Blair. No la conozco, pero bueno, ha de ser un estudiante de doctorado. Me parece que está bien su presentación, pero fue mucho más clara la anterior, mucho más didáctica. Y lo vamos a volver, se los voy a volver a explicar, ya lo de la inducción, cuando veamos metabolismo diáusico, de nuevo con esto. Lo que sí es que el sistema PTS, que nada más existe en las bacterias, es regulado por esta adenilato ciclasa que llamaba ella, la enzimita que está allí. Y esta adenilato ciclasa puede regular la entrada o no de la glucosa por el sistema PTS. Cuando no hay glucosa, ¿sí?, la adenilato ciclasa está activa. Quiere decir que se fosforila. Por lo tanto, como no hay glucosa y nada más va a haber lactosa, entonces al activarse la adenilato ciclasa rompe el ATP y produce AMP cíclico. Por lo tanto, la proteína 2A y toda esta, pues no van a estar activas porque no se está produciendo la fosforilación. Vean cómo la proteína 2A básicamente al quedarse fosforilada debido a que no hay ninguna glucosa por acá, a quien pasarle el fosfato, pues dicen, ¿y ahora qué pasa, no? El complejo 2A no puede pasar, no le pasa la glucosa al 2B porque el 2B no ve a la glucosa que ande por aquí debido a que hay lactosa. Entonces, esta 2A fosforilada es como un foco rojo que le dice a la adenilasa, oye, pues ¿sabes qué? Rompe ATP porque no hay a quien darle el fosfato. Entonces la adenilato ciclasa utiliza el ATP y lo convierte en el AMPC. Pero es la forma 2A fosforilada la que señaliza a la adenilato ciclasa. ¿Y qué pasa cuando empieza a aumentar el AMP cíclico? Se activa el operón de la lactosa. Al activarse el operón de la lactosa, se produce la permeasa de lactosa. Y entonces ahora sí la lactosa puede entrar y procesarse. Si nomás hay glucosa, pues allí sí la adenilato ciclasa nomás se queda como el chinito milando, porque entonces ahora sí no puede utilizar al ATP, no puede producir AMP cíclico, y la glucosa ahora sí utiliza su caminito que le hizo la HA y la H2B, y por lo tanto la adenilato ciclasa está inactiva. Por eso en un sistema diáusico primero sucede esto, cuando se agota la glucosa, entonces se queda todo fosforilado, vean cómo se queda todo fosforilado, y entonces esa fosforilación le avisa a la adenilato ciclasa que produzca AMP cíclico para que pueda haber
se active el operón y nos dé lactosa. Y luego vamos a volverlo a ver durante la última parte del curso. Y aquí le dejamos. Aquí le vamos a dejar